¿Qué tal, Ali? ¿Cómo estás? ¿Qué Muy tal, buenas. Luis? Fíjate que me da gusto poder saludar a todo el auditorio que nos pueda ver. Bienvenidos. Es Alejandro Montañez, un condiscípulo que la verdad, mucho respeto, muy buen maestro y la verdad es que he aprendido, incluso, aunque es más joven, he aprendido mucho de él. Mi nombre es Luis Chaboya, nos dedicamos a dar clase en Casa Crece. Bienvenido, Ale. Gracias, muchas gracias, Luis. Y sí, de hecho, como tú lo comentas, todo este tiempo que hemos estado escuchando sobre la plática de Dios ahorita que ha iniciado este año, donde nos recordaba que la importancia de poner a Dios primero en nuestra vida, ¿no? Entonces, quiero que tú me puedas comentar qué es lo que Dios te tocó así mucho en este último domingo, donde decía, escuchando primero la voz de Dios. Sí. Ese fue el tema de este domingo y a mí ahorita yo te comparto lo que Dios me habló y creo que fue muy importante, Claro. pero coméntanos qué es lo que Dios te habló en este tiempo. Fíjate que una de las cosas que me ha cautivado o me cautivó dentro de este mensaje, luego captó mi atención por la forma en la que introdujo el mensaje. ¿Qué introdujo el mensaje? Dice, ¿cómo empezaste tu año? Paulina Rivera hizo algo que me cautivó, o sea, eso fue lo que de alguna manera a mí en lo personal me llamó mucho la atención. ¿Por qué? Porque cuando hizo la pregunta acerca de cómo habías empezado tu año, ella hizo referencia a un acontecimiento dentro de su vida de alguien que había perdido, y justamente habló de su perrito, que eso pues le causó muchos estragos. ¿Por qué? Porque a veces es difícil, te encariñas tanto con un ser que el 2 de enero perdió a su perrito y cayó en depresión. Ahora, ¿por qué me llamó mucho la atención y por qué causó tanto impacto en mi vida? Porque también igual, un 2 de enero de 2021, me quedé viudo. Y entonces dices, ay caray, el Señor quiere decirme algo a través de esto. Porque finalmente creo y acabo de identificar que sí caí en una depresión. No había yo perdido a cualquier ser, había perdido a mi esposa, a alguien a quien yo amaba. Entonces, eso como que dices, la tormenta es la que está haciendo. Y sin embargo, cuando ella tocó ya el punto que viene en Mateo 14, del 22 al 25, en donde nos narró acerca de la tormenta que pasaron los discípulos en su barca, y luego vieron a Jesús que venía en la tormenta caminando sobre el agua. Se baja Pedro y le dice, si tú eres Jesús, haz que yo vaya. Y resulta que sí, dio 2, 3 pasos y cayó. ¿Pero por qué? Porque perdió de vista a quién estaba viendo y cuál era su dirección. Y eso a lo mejor, eso también igual a mí me sucedió. Caí en depresión, ¿por qué? Porque yo no estaba a lo mejor consciente de que tenía a alguien que me iba a salvar, Así a es. alguien que iba a rescatarme de esa parte, porque estaba yo bien sumido en todas las cosas que a lo mejor yo me sentía desarticulado completamente. Sí, y una parte importante, perdón que te interrumpa, Ajá, es algo que quiero retomar también precisamente eso. ya. Antes de llegar a esa tormenta Ujú. en el que Jesús les había indicado, tomemos un poquito los versículos un poquito antes de los que nos mencionas tú. Jesús ¿Sí? estaba con mucha gente, acababan de hacer un milagro recordemos ese milagro en donde Jesús le traen esos peces y esos panes. Ujú, Y entonces hace el milagro de esa multiplicación y ujú. entonces Jesús les da una indicación a sus discípulos de que tienen que cruzar el lago, tienen que cruzar el mar Exacto. para poder encontrarse posteriormente. Y entonces Jesús se va, dice la palabra que él va y ora por sus discípulos, se pone en un tiempo de oración con Dios. Así es. Y eso es lo que quiero retomar en relación a esto que me estás comentando. Claro. Dios ya estaba anticipando esta pérdida que tú nos estás comentando, todo lo que posiblemente nosotros pasemos, que es una tormenta, Ujú. todas aquellas situaciones difíciles que nosotros tenemos. Jesús, Dios ya las anticipó, ya sabe lo que va a venir. Así Y es. entonces Él nos manda a seguir caminando
para que entonces Él esté pidiendo al Padre por nosotros y Él nos va a fortalecer en esas tormentas. Y Ajá. entonces en ese escuchar su voz, cuando Jesús les da esa indicación, Él ya tiene todo preparado para que nos pueda sostener en medio de esa tormenta. Y eso Sí, es algo que a mí me llamó mucho la atención claro. en esta plática que estaban dando, porque aun cuando pareciera que en nuestra situación es muy complicado, pareciera que no hay salida, Dios tiene el control y Él nos puede sostener, pero la importancia de nosotros poder escuchar su voz y Claro. recordar lo que Él nos dijo, Ujú. y Él, eso es lo que nos va a sostener en esa tormenta. Sí, sin embargo, o sea, es un poquito complicado. Yo lo veía complicado porque decía, ¿qué pasa? O sea, ¿por qué tuvo que haberme sucedido a mí? ¿Por qué? Y había perdido de vista completamente esta situación de las promesas de Dios. Las promesas en las cuales, tranquilo, yo tengo el control sobre todo. Y eso es lo que a veces no vemos cuando estamos sumidos bajo esa parte del mar, ¿no? Y el Señor llega con su amor y nos dice, tranquilo, no te preocupes, aquí estoy. Y eso a mí me despertó este mensaje, para mí fue algo que me cautivó desde el principio y ahorita todavía hasta el día de hoy lo estoy madurando, lo estoy eh, como que rumiando, porque la verdad es que tenemos que tomar en cuenta que el Señor nunca, nunca nos va a dejar. O sea, su promesa es bien fiel. El Señor te va a cumplir. Eso de alguna manera lo tenemos bien conceptualizado. Desafortunadamente, por lo que estamos pasando, por lo que estamos atravesando, perdemos totalmente de vista esta parte, ¿no? Así es, sí, y esa parte, la importancia de tener siempre presente esas promesas, como tú bien lo comentabas ahorita, esas promesas que Dios nos ha dado Ujú. y que aún implícito en esa promesa que Él nos da, también nos promete que vamos a pasar por esas tormentas, porque Oh, Jesús sí. también nos indicó, en el mundo tendremos La aflicción, pero aflicción. confía en que yo he vencido al mundo. Y entonces esa fe de poder escuchar la voz de Dios es lo que nos va a permitir poder caminar sobre esas tormentas, sobre esa agua que en Sí, algún momento pareciera que nos hundimos, pero teniendo esa certeza de lo que Dios nos ha hablado, de recordar esas promesas, de recordar claro. escuchar su voz, de siempre tener presente cómo no perder de vista el buscar, el escucharlo, Así y es. eso nos va a permitir seguir caminando para que esas promesas se cumplan en nuestra vida. Y Claro, entonces eso es algo que a mí de verdad se quedó muy guardado en mi corazón, en claro. el que no perdamos de vista el Sí, poder escuchar y recordar claro. aquellas promesas, aquellas veces cuando llegamos a escuchar su voz, que nos van a permitir seguir caminando a lo que Él quiere para nosotros. Sí, fíjate, otro de los puntos que a mí en lo personal también igual me llegó, me consoló en esta parte. Dices, el Espíritu de Dios se está moviendo y tú no lo notas, tú no lo ves. Y nos llevó a los versículos de Génesis, ¿te acuerdas? Sí. En donde el Señor hizo la tierra y todo, y el Espíritu de Dios se movía. Yo no lo veía a veces. Sin embargo, sí es algo que dices cuando ya te das cuenta, realmente, cuando sales de la depresión, ya te das cuenta que sí estabas deprimido, ¿no? Y esa es una de las cosas. El Señor siempre está y su espíritu se está moviendo. El que tú no lo veas no quiere decir que no exista, ¿no? Y que no esté. Pero el Señor siempre tiene cuidado sobre esto. Y el Señor va a cumplir lo que nos ha prometido. Quiero compartirte también, igual, que a lo mejor no sé si pueda caber en esta parte, pero el Señor me ha hecho promesas importantes. Una de las promesas que yo siempre he tenido como palabra rema en este sentido es una cita que viene en Joel 2:25 y dice lo siguiente: yo te repondré todos esos años que comió el saltón, el revoltón y la langosta. Entonces yo decía, ¿qué? ¿Qué pasa con esto? O sea, esta promesa, ¿qué onda? Entonces, de alguna manera, el Señor me dice, tranquilo, es en mi tiempo, no es en el tuyo. Entonces ya veo que lo único que necesito tener
es paciencia. Porque eso es lo que creo que me está enseñando el Señor ahora. ¿Por qué? Porque el Señor, como dijo también el mensaje de Paulina, el Señor no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que te prometió te lo va a cumplir, pero no pierdas de vista y no Esa te cierres promesa. a la situación de la voz de Dios. Entonces, todo tranquilito. Y entonces, aunque me cuesta trabajo, tengo que aplicarlo, tengo que aplicarlo. Por eso pienso que estos mensajes, este tipo de mensaje, me llegó tanto que la verdad está tan guardado en mi mente y en mi corazón que tengo que hacer esto. Voy a obedecer esta parte y el Señor, de alguna forma, sé que me va a cumplir. Sí, y la parte importante también es que aun cuando podamos poner esa atención de escuchar su voz de Dios, es lo que nos va a permitir seguir avanzando a ese cumplimiento de promesas que Claro. Él nos ha dado. Sí, sí, Porque sí. quizá en algún momento, hace años o hace meses, Dios nos ha hecho promesas, nos ha dado palabras, remas, como bien lo mencionaba, nos ha dado palabras específicas sobre alguna situación en nuestra vida que quizá en algún momento teníamos esa tormenta y que esa palabra nos ayudó a seguir caminando sobre Claro. esa tormenta y que quizá hemos seguido pasando muchas más tormentas, pero que al recordar que hemos escuchado su voz, que eso es lo que nos ha permitido seguir Mantener. creyendo y Claro. manteniéndonos firmes Ujú. de que Él va a cumplir eso que nos dijo. Y Así entonces es. ver también cómo aún en medio de esas tormentas, como lo vemos en este pasaje donde los discípulos estaban siendo tumbados por esa Tormenta. tempestad, cómo aún Dios es tan bueno y misericordioso que no nos deja solos aún Claro. en Así esa es. tormenta, ¿no? Y entonces eso nos lleva a reflexionar en, debo aprender a escuchar la voz de Dios y descansar en esa promesa o en eso que Él me está diciendo para poder atravesar esa tormenta que viene en camino o que Claro. vendrán en camino. Así es. Fíjate que otro de los puntos que a mí en lo personal también me cautivó fue este, la creación ya comenzó. O sea, esto que te prometió el Señor ya comenzó. No lo estás viendo, evidentemente, no lo estás viendo, pero ya comenzó. O sea, hay un paso que tienes que ver. Es tu fiel compañero, que también hizo mención acerca de esto. Es tu fiel compañero. Y Dios nos llamó con una promesa, así como lo hizo con varios personajes como Abraham, como Isaac, como Jacob, etcétera. Este, el Señor nos da una promesa, pero también tenemos que hacer algo. Hay que recordar nuestra identidad y no olvidar la promesa de Dios. El Señor, si te la hizo, te la va a cumplir. Y eso es bien importante. Y el segundo punto que también igual me llamó la atención es vivir en otra dimensión. Hay que vivir en otra dimensión. Y esto también igual, ¿cómo se ve? Ella puso de ejemplo algo bien importante. O sea, ella dijo, ¿has visto a un león? Y decía que los leones tenían una línea blanca en sus ojos para que de alguna manera en la oscuridad ellos pudieran tener luz. Al contrario de los jugadores de fútbol americano, que también hizo un comentario acerca de esto, que se ponen una línea negra para que la luz no les lastime. En los leones es distinto. Y aquí me recuerda el león de Judá. El león que de alguna manera no tiene temor de nada. Y lo que él de alguna forma te prometió, te lo va a cumplir. Eso me llamó tanto la atención que dije, Señor, bendito eres, maravilloso eres Dios. ¿Por qué? Porque la verdad es que esto cambia mi perspectiva, ¿no? Cambia mi manera de pensar y de concebir al Señor. A lo mejor puedo expresar un poquito, o parafraseando lo que decía Job, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven, porque sé que mi Redentor vive. Y eso nos va a llevar a poder descansar precisamente en las tormentas. Cuando nosotros vayamos
caminando sobre esa tormenta, todo eso que ahorita acabas de mencionar, el poder reconocer y recordar todos esos atributos que Dios tiene, todo lo que Dios nos pide y nos habla, Ajá. nos va a enseñar a poder tener ese confort, a poder tener ese ánimo de poder seguir caminando en esas tormentas. Entonces, fue de mucha bendición de verdad Claro. esta enseñanza en el que nos recuerda que poniendo a Dios primero nos va a permitir seguir avanzando a lo que Él quiera, llegar a esas promesas, a poder Así pasar esas tormentas, a Claro. poder caminar en medio de donde Él nos quiera llevar, pero siempre teniendo esa certeza de que si al escuchar su voz, primero su voz, entonces tenemos una dirección hacia dónde ir. Claro. Sí, no, la verdad es que te digo, esta parte, a lo mejor pudiera yo extenderme en tantas cosas que comentar, porque hay mucho que comentar sobre esto. Y otra de las cosas también que también, digamos, me tocaron es esta parte. Todo está completo en las manos de Dios. Dios tiene sus tiempos. Es al tiempo de él, no al mío. Y sobre todo, el Señor viene caminando. No viene corriendo, viene caminando, viene a su paso, un paso a la vez, un paso a la vez. Y la verdad es que eso es lo que yo tengo que tener bien presente, porque las situaciones que yo creo, el Señor me está enseñando paciencia, porque sé que lo que me ha prometido me lo va a cumplir. Así es, y eso es parte de ese proceso que Dios nos lleva paso a paso Claro. para ver ese cumplimiento de su promesa en nuestra vida, de saber que Él es el que hace la obra y lo hace como Él lo quiere hacer. Sí, así es. Fíjate que hay una de las cosas que también he aprendido tal vez. Yo sé que las promesas de Dios se van a cumplir en mi vida, eso me queda bien claro. Y a veces podemos darnos cuenta, cuando queremos construir algo, ya sea un muro, etcétera, tenemos que empezar con un ladrillo. Acomodas un tabique, viene el siguiente, y luego viene el siguiente hasta que se hace todo el muro completo. O sea, como dicen por ahí, Roma no se hizo en un día. Yo sé que el Señor tiene sus tiempos, y sus tiempos son perfectos. Y el tiempo del Señor, yo sé que va a llegar, porque las promesas que me ha hecho a mí, como te ha hecho a ti, como le ha hecho a los demás, se van a cumplir. Lo único que el Señor quiere es que no dudemos de Él, como dudó Pedro. Pedro, ¿no? En este caso. Entonces, yo creo que el Señor me está enseñando paciencia, al igual que a muchos, porque muchos también posiblemente puedan estar en el mismo caso. Sin embargo, la verdad es que puedo comentarles mi experiencia bien personal y sobre todo basado en esto. Este mensaje para mí fue algo súper maravilloso, súper excelente y muy actual. Sí. Y muy actual, como los que han venido y en esta serie de mensajes que estamos recibiendo. No, hombre, la verdad es que han estado, híjole, excelentes. Yo puedo decir, a lo mejor, soy cristiano de cuna, de nacimiento. Y la verdad es que he escuchado tantos mensajes que yo digo, ¿y por qué esto no lo pude haber aprendido antes? Sin embargo, el Señor a veces te hace pasar por esas tormentas para que sepas que Él está contigo. Así es. Y es parte del seguir caminando nosotros, confiando en que Dios tiene ese control de nuestra vida y mientras lo pongamos a Él primero, Claro, todo lo demás así es. va a estar en orden. Sí, además, bueno, pues ya que podemos decir más, creo que eso es nuestro sentir, cómo vimos este mensaje y espero que también igual las personas que puedan escucharlo, verlo, puedan también ser bendecidas y si tienen algún problema, acuérdense, Dios siempre está con nosotros y está a la espera, nunca nos va a dejar que nos hundamos, sino que de alguna forma ahí está para tomarnos nuestra mano y sacarnos, Así es. porque nos ama. Y confiemos y escuchemos su voz. Amén. Espero que estos pequeños comentarios hayan sido de grande bendición para ustedes. Los esperamos todos los domingos a nuestras reuniones de casa, que son a las 10 la primera, a las 12 la segunda
Y la verdad es que espero que también ustedes salgan bendecidos como nosotros hemos salido bendecidos.